divino origen de los elementos de la naturaleza terrestre. Lo que hay detrás del magnetismo. Jerarquías vivientes que se aliaron para formar el planeta Tierra. Las 318 divinas alianzas de divinos querubines. Sí, hijito. Hablaremos de tu propia morada planetaria. Del planeta Tierra, que pertenece a la galaxia Trino. De Sol enano amarillo. De los mundos de criaturas de carne. Mundos llamados polvos, en el reino de los cielos. La Tierra pertenece a los mundos microscópicos, de tal manera que es desconocida en la mayor parte del universo. Solo el Divino Padre sabe el nombre de todos los mundos, soles y galaxias. Y lo sabe, aún antes que nazcan a la vida material. La Tierra pertenece al microcosmos, a una dimensión tan microscópica, que las naves plateadas tienen que achicarse. Pues existen platillos voladores, más inmensos que la misma Tierra. Mi divina creación expansiva y pensante, no tiene límite alguno, ni en número, distancia, forma, peso y dimensión. Ni jamás lo tendrá. De toda criatura pensante, nacen los colosales mundos materiales. La divina herencia del Divino Padre Jehová, la poseen todos sus hijos del universo, empezando por los primeros en el reino de los cielos. Estos primeros, son los llamados animales. Para el Divino Padre, no existen animales, existen hijos. Tengan la forma que tengan. Cuando alguien crea algo, y ese algo es viviente, lo pondera, lo realza, y no lo rebaja. Le llama su hija o su hijo. Mi divino amor es común a todos. Es igual para todos. Y todo el universo me conoce, como el primer comunista del amor. Hasta mis sagradas escrituras, así lo demuestran. Si el mundo se hubiese guiado por ellas para gobernarse, el mundo no conocería el dinero. Sería un planeta paraíso. Y no tendría que enfrentar a un juicio final. Pues nadie explotaría a nadie, habría desde muchos siglos atrás, un solo gobierno. El gobierno patriarcal. En que debería gobernar el más sabio, el más anciano y el más humilde. Nadie tiene derecho a gobernar, si no es humilde. La divina parábola lo viene anunciando, desde muchos siglos atrás. Los humildes son los primeros. En la tierra, como en el reino de los cielos. Quien no cultiva la humildad y la alegría de un niño en su carácter, ese no entra en el reino de los cielos. Quien se enriqueció en la tierra, explotando a sus hermanos, es rechazado en el reino de los cielos. Quien jamás trató de estudiar y comprender a su divino creador, ese no conoce la gloria eterna. Va a mundos, cuya filosofía es la ingratitud. Quien me negó en la tierra, será negado en el cielo. Será negado por toda jerarquía divina, y recibido por el rey de las tinieblas. Pues no se puede servir a dos señores. Sí, hijo. Este dibujo celeste explica lo siguiente. La chíspita solar de la que fue y es la Tierra, salió de los soles Alfa y Omega. Alfa significa principio de toda vida. Omega significa fin de un principio. Es decir, el término de un sistema de vida en la Tierra. El término del materialismo explotador. La justicia divina. Los soles Alfa y Omega hacen un solo sol. Cuando están creando, es decir, cuando lanzan chíspitas solares, de lo que serán futuros planetas. Estos soles aún lanzan chíspitas, pues allí reina el tiempo celeste, en que un segundo celeste corresponde a un siglo terrestre. Cada chíspita trae en sí misma su propio germen de su futura naturaleza. Allí está condensado el tiempo material, el espacio material, la gravedad, la densidad, la cohesión molecular, y todo cuanto ha estudiado y descubierto la inteligencia humana. Todos los elementos de las naturalezas planetarias, fueron y son divinas alianzas de divinas inteligencias salidas de las lumbreras solares. Todo es producto amoroso de la caloría solar. He aquí el divino origen del universo expansivo pensante. No podía ser de otra manera. El Divino Padre Jehová, es divino fuego viviente. Y todo el universo lleva su divina herencia. Nada existe, si no ha tenido temperatura. La misma muerte lucha con ella. No puede haber muerte, mientras el espíritu sostiene calor y espiritual. Cada espíritu es producto del conocimiento solar, y cada acto en la vida de toda criatura, se convierte en temperatura. Detrás del magnetismo está el mandato de las divinas alianzas. Estas divinas alianzas son virtudes vivientes, que todo espíritu siente, pero no sabe explicarlas, en la mayoría de los casos. Se vive y no se sabe por qué se vive. No se puede definir de sí mismo. Solo una divina revelación puede explicar lo inexplicable, pues el mismo misterio es magnetismo viviente con filosofía de misterio.
que reducido a sus propias causas, se llega a las divinas alianzas, que están detrás del magnetismo viviente. Y mucho antes, que éste se materializara en una dimensión presente, el magnetismo se desarrolla, se inicia partiendo desde los mismos soles. Y cada sol lo recibe por herencia de otro sol, y este de otro, y así, hasta donde la mente pueda imaginar. El magnetismo no es igual en cada mundo, no lo será jamás, pues no pueden existir libres albedríos, que evolucionen iguales. La criatura humana que estudie el magnetismo, como lo explica la divina revelación, no debe olvidar nunca que todo el universo es viviente, que todo tiene vida propia, que la muerte propiamente tal, no existe, que lo que se conoce por muerte, es solo una transformación. El nacimiento a la vida, también es una transformación en el espíritu. Se nace para aprender y comprender más la vida. Se viene a la vida y se retorna de la vida. La vida humana y la de todos los mundos, son como cursos de estudios para todo espíritu. El espíritu siente la fuerza magnética e irresistible por saber más. Son los grandes investigadores del universo, que de manera diferente opina un espíritu, cuando se encuentra en el mundo celeste. En este mundo, no tiene olvido de su pasado. Recuerda y hasta ve las moradas solares. Se siente atraído hacia ellas. Y según el grado de su pureza, cae en divino éxtasis de ensueño. Y se cree vivir en un sueño viviente, que es tan real como la vida misma. Esto fue dado a conocer al mundo, hace muchos siglos atrás. Todo espíritu duerme el sueño eterno, con la divina novedad, que no es como el sueño de la tierra, pues en la tierra, el sueño está sujeto al descanso del cuerpo de carne. Está amarrado al libre albedrío del cuerpo. Está sujeto a leyes físicas. En el mundo celeste, no existe tal límite. El espíritu, según sea su pureza magnética, abarca el infinito. Se desplaza por él, a la velocidad del pensamiento humano. Esta velocidad es una de las más lentas que se conoce en el universo. Una de las veloces sería el divino pensamiento de las lumbreras solares. Estas velocidades son relativas a las purezas solares, o jerarquías solares. El magnetismo es una caloría viviente. Ella produce todos los fenómenos de la naturaleza. Nada existe que no tenga magnetismo. Sin magnetismo nada existiría, ni materia ni espíritu. La luz misma es magnetismo, y ninguna molécula escapa a su influencia. La luz hace madurar la naturaleza, hace infinitas transformaciones, hace que de una semilla brote un gigantesco árbol, y que de una microscópica chispita surja un colosal planeta. El principio del magnetismo no está en los planetas mismos, ni en los soles mismos. Ellos solo cooperan a que se exprese en sus propias naturalezas. El origen del magnetismo sale del Padre, sale del Uno, y convierte al Uno en infinito, y todos retornan al Uno, después de vivir en carne propia, un magnetismo viviente, lo que equivale a vivir una filosofía viviente. El magnetismo es espíritu, fuerza viviente salida de Dios. Lo que hacen sus criaturas al nacer de nuevo, es probar y experimentar nuevos magnetismos. Al acercarse al Divino Padre, adquieren vibraciones magnéticas tan elevadísimas, que si esas criaturas estuvieran en la Tierra, desplazarían el equilibrio del planeta. Todo se transformaría. Harían que la molécula inerte, recobrara su vida viviente. Sus gérmenes de inocencia solar, se sentirían remecidos y sentirían como un dulce llamado, la fuerte vibración magnética. En cualquier punto del universo, puede ocurrir un hecho semejante. Y es lo que ocurrirá cuando el primogénito solar, venga a la Tierra, brillante como un sol de sabiduría. Su divino magnetismo estremecerá los elementos de la naturaleza, que reconocen en él, al Divino Padre. Lo reconocen por el magnetismo de amor, hecho mandato. Ninguna molécula de la Tierra podrá sustraerse a su divina influencia. Solo la Santísima Trinidad puede despertar la inteligencia originaria que contiene la materia. Si la materia no tuviera inteligencia, no dejaría a nadie vivir. Los terrestres no tendrían planeta Tierra. Todo sería un caos. Y sería un mundo de las tinieblas. Solo en los mundos de la luz, existe el orden viviente. Sus divinas alianzas obedecen a un solo plan. Nadie divide a nadie. La verdad, siendo una misma, se expresa en diferentes formas. Formas llamadas destinos pensantes, que jamás tendrán límites alguno. Cada molécula de la materia es también una inteligencia. Ella es grande en el reino de los cielos, pues
pues fue humilde y silenciosa en un lejano planeta. Las moléculas adquieren proporciones colosales. Esto ocurre cuando un mundo ha terminado su prueba de vida. Todo tiene su tiempo, tanto en la materia como en el espíritu. Un mundo y sus criaturas espirituales son hechos a la perfecta medida. Son destinos inseparables. El uno contiene al otro, y ambos terminan en el reino de los cielos. Llegan al mismo punto de donde salieron, hace solo unos instantes celestes, pues un segundo celeste corresponde a un siglo terrestre. Y mientras tanto, en el lapso transcurrido que va desde un segundo a un siglo, han nacido infinitas chíspitas solares, que darán lugar a otros planetas, pero con diferentes tiempos, magnetismos, espacio y diferente filosofía. Las características de las diferencias son infinitas, pues cada futura molécula jamás será igual a la otra, ni en su propio mundo, ni en comparación con otro planeta. Sucede perfectamente igual con las criaturas humanas. No existe individualidad alguna igual a otra. La diversidad y la variedad de la creación del Divino Padre Jehová empieza por lo más microscópico, y jamás se repiten las mismas escenas. Esto demuestra que cada criatura al emanar ideas, está creando nuevos magnetismos. Se está creando su propio cielo, pues de acuerdo a sus propias obras, es la pureza o impureza de su magnetismo. Este magnetismo es su futuro destino. Con él se creará el futuro mundo en que le tocará nacer de nuevo. Es así, por ejemplo, que los escandalosos o escandalosas que se mofaron de la moral de los divinos mandamientos, exhibiendo y ridiculizando a los microscópicos poros de la carne, al exponerlos a la contemplación y malicia del mundo. Estas infelices criaturas no entran en el reino de los cielos. Jamás el escándalo ha conducido a él. Estas criaturas, dignas de lástima, maldecirán hasta el haber nacido. Estos seres van a mundos de su propia filosofía, impulsados por sus propios magnetismos de filosofía escandalosa, y perpetúan por eternidades el entrar en el reino de los cielos. El magnetismo es espíritu, y el espíritu magnetismo. Siendo ambos una misma cosa, se atraen donde estén. Son inseparables. El magnetismo se siente atraído por el conocimiento de que se nutre el espíritu, se transforma en todo instante. Mientras el espíritu adquiere experiencia en una sensación llamada vida, el magnetismo le da poder al espíritu, y el espíritu gobierna ese poder. Para llegar a ello, todo espíritu tiene que definirse en sus propias intenciones. No se puede servir a dos señores, a dos poderes. O se sirve al demonio o se sirve a Dios. Se es poder demoníaco o se es poder divino. Se es magnetismo de las tinieblas o se es magnetismo de la luz, siendo el último el primero en toda eternidad. El magnetismo es vivo, se separa del espíritu en el reino de los cielos. Esto ocurre cuando todo espíritu es llamado a rendir cuenta de su vida, ese instante vivido en un microscópico planeta. Cuando un espíritu está delante del Divino Padre, está totalmente desnudo. Allí no existe lo oculto. Todo lo que le rodea tiene vida, es materia viviente. Y esta delicia de conversar con materia viviente es proporcional a la humildad del propio espíritu. Es proporcional a sus creencias, a su moral. Cuando el espíritu ha sido incrédulo en la vida planetaria, su presencia en el reino de los cielos causa infinita lástima, y la misma presencia real de un cielo viviente le causa espanto al espíritu. Su propia conciencia lo acusa. Ella pide justicia. Ella es inocente de la soberbia de un espíritu soberbio, que le negó en vida tan sublime verdad. La conciencia también posee un libre albedrío, como lo posee el espíritu, y como lo posee en cada microscópico poro de la carne, que por esta divina ley son grandes en el reino de los cielos. Escrito fue: todo humilde es grande virtud en el reino de los cielos, y de ellos es el destino de todo paraíso que ha salido del Padre. Pues siendo humildes, sus magnetismos se asimilan sin dificultad con la divina luz. El divino magnetismo atrae a todo magnetismo según su pureza. Un espíritu que haya violado, aunque sea en forma microscópica, la divina ley, deja de ser puro, deja de tener poder en el reino de los cielos. Su propio magnetismo se siente rechazado.
su cúmulo de conocimientos, tiene la falta cometida. Las 318 virtudes de que está compuesto el espíritu humano, está impregnado de cierto grado de tinieblas creadas magnéticamente por el espíritu. Estas 318 virtudes, son divinas alianzas de divinos querubines. Ellas representan 318 virtudes filosofías. Y todo espíritu haciendo uso de su libre albedrío viviente, escoge en cada idea emanada por la mente, y en forma inconsciente, una de ellas. El no saber esto de parte del espíritu, constituye el divino mecanismo espiritual de toda prueba ocurrida en la vida. Por lo tanto, todo espíritu es probado viviendo un presente. Si el espíritu supiera el futuro, la Tierra no sería un mundo en prueba. En lejanas galaxias, ello ocurre. Son mundos más adelantados que la Tierra. Poseen otras evoluciones y otras divinas escrituras, pues el principio de mi creación fue simultáneo, en grado infinito. No sabiendo nadie en el universo quién fue primero. Hay que nacer de nuevo para saberlo. Y el universo está recién naciendo. Por lo tanto es cuestión de perfeccionamiento en la criatura. Nadie es primero ante el Padre, sino aquel que ha sido humilde. Aquel que jamás ha escandalizado en ninguna de sus formas. El que es primero ante el Divino Padre, lo es por mérito propio. No existe la ley de la excepción en el perfeccionamiento divino. Lo que se llama ley de excepción en la tierra, no deja de ser una prueba de doble intención. Pues puede ser un pasajero premio, o un pasajero castigo. Todo depende de las intenciones y conciencia del espíritu. Toda conciencia es magnetismo viviente, que necesita un tiempo para iniciar una determinación, y poner en juego mental, a una de las 318 divinas virtudes. Y necesita otro tiempo para mezclar por inercia mental, el espíritu y su magnetismo, formando una idea, que encierra una realización. Esta realización repercute alrededor del cuerpo, repercute en su misma naturaleza, en su misma esencia eterna. Es por eso, que queda grabada en el magnetismo del espíritu, que es una televisión microscópica, que siendo chiquita y humilde, es grande en el reino de los cielos. Esto significa que todo espíritu al llegar en la morada del Divino Padre, su televisión espiritual magnética, adquiere proporciones gigantescas, y el espíritu se muestra desnudo ante Dios. Todo espíritu ve asombrado, que sus propias escenas en que participó en la vida, adquieren vida. Son criaturas vivientes, y que poseen leyes, que él como espíritu, jamás sospechó. De más está decir, que los malos se llenan de pavor, y los buenos sienten que han encontrado la divina recompensa. Pues aquí nadie vive lo falso, lo artificial, lo que se esconde. Como se esconde el demonio en toda ciencia oculta, el Divino Padre crea sus divinas leyes a la luz de todo el universo. Nada oculta a sus hijos. Su creación, nada oculta a la creación. Quien oculta una verdad a sus hermanos, al Divino Padre se la oculta, pues está en la mente de todo engañado. Escrito está que el Señor está en todas partes. No puede haber por lo tanto, nada oculto, ni mucho menos, una maldita ciencia que perteneció a los peores verdugos, que ha conocido el planeta Tierra, escribe, el Alfa y la Omega.